Bienvenidos al canal. En este video hablaremos sobre la gestión de errores y excepciones en Java, el cual estará compuesto por dos partes. La primera parte hablaremos sobre la teoría y la segunda parte realizaremos la implementación en nuestro aplicativo que venimos construyendo, para lo cual comenzaremos con la primera parte. Entonces, en Java tenemos varias clases para hacer la gestión de los errores y las excepciones. En la parte general o en la parte más alta tenemos a la clase Object. La clase Object es la clase padre de todas las clases en Java. Todas las clases que nosotros vamos a implementar en Java van a heredar directa o indirectamente de la clase Object. Esta clase Object está compuesto por varios métodos. Los principales que podemos encontrar es el equals, que nos permite realizar la comparación de dos objetos. El método toString, que nos permite o nos muestra en formato de cadena el objeto. El getClass nos obtiene el nombre de la clase. Ahora vamos a hablar del método throwable. Este método hereda de la clase Object. Entonces, este método es la clase base para todas las excepciones y errores en Java, el cual nos proporciona a nosotros un conjunto de métodos para obtener información acerca de la excepción que se ha producido. Como por ejemplo tenemos la clase getMessage. Este método nos permite o nos obtiene el mensaje del error que se ha producido. El toString, este método nos muestra en forma de cadena el error que se ha generado. El printStateTracer nos imprime el error que se ha generado. Entonces, la clase throwable es la clase base para la gestión de errores en Java. A partir de este, van a surgir dos clases, el error y el exception. Entonces, la clase error es una clase hija de la clase throwable. Básicamente son errores graves en la máquina virtual de Java. Esto generalmente va a ocurrir en la máquina virtual de Java y el programador no va a poder gestionar este tipo de errores. Entonces, si sale un error grave, nuestro aplicativo va a dejar de funcionar. Como por ejemplo tenemos memoria insuficiente. Eso es un error que surge de la máquina virtual de Java y que el programador ya no puede tener el control de ese error, ¿no? Otra clase que tenemos es la clase exception. Esta clase exception es una clase hija de la clase throwable. Es una clase que nos permite manejar errores que se pueden manejar y que no detienen el funcionamiento del programa. Estos son errores leves. El programador puede gestionarlos, este tipo de errores. Como por ejemplo, tenemos el ejemplo del famoso null en Java. Entonces el programador puede gestionarlos, los famosos null. Otro también podría ser la división entre cero. Esa división no existe. Entonces el programador puede gestionar o puede administrar esos errores. Generalmente las excepciones se declaran en un bloque tree-cache. En el tree va el flujo normal de nuestras instrucciones, pero en el cache va el error. El runtime exception es una clase hija de la clase exception. Se genera este error al momento de compilar o al momento de ejecutarse un programa. Entonces son excepciones que se presentan al momento de la ejecución de un programa. La diferencia entre la clase runtime exception y la clase exception es que en la clase exception se tiene que declarar el error o los errores que van a ocurrir, y estos generalmente se declaran en el bloque tree-cache. Pero en el runtime exception, como son errores en tiempo de ejecución, no se necesitan ser declarados. Entonces nosotros, a partir del runtime exception, estaremos construyendo nuestras clases para realizar la gestión de los errores. Como por ejemplo estaremos construyendo el entity not found exception. Con estaremos
gestionando o estaremos controlando el error de tipo 403, el Entity Not Authorization Exception. Con este estaremos gestionando el error 401 y con este el error 422. Entonces nosotros para cada tipo de error podríamos crear una clase, pero son muchos errores. Por ejemplo, desde del 400 es el error bug request, el error 401, 402, son muchos errores de parte del cliente. Entonces nosotros, para evitar crear muchas clases, vamos a crear una clase genérica, el cual se llama Entity Generic Client Exception. Esta clase nos va a permitir a nosotros gestionar los errores o las excepciones que los clientes pueden cometer, para lo cual esta clase va a tener dos atributos: el HTTP status para capturar el código de estado del HTTP y una lista de suberrores. Estos suberrores podrían ser, por ejemplo, errores de validación, como por ejemplo en el Postman podemos ver, si nosotros estamos enviando un body, ¿cómo podemos gestionar que este body no tenga valores nulos? Entonces nosotros podemos hacerlo con esta clase. Esta clase va a tener el objeto que va a ser en tipo string. Esto lo va a tomar como un string. Luego el campo, acá hay un campo, si tiene n campos, los n campos lo tomará. Esto es el value, los valores de cada campo, ¿no? Y finalmente el mensaje que se va a generar. Entonces nosotros podemos enviarle un mensaje diciéndole de que este campo es obligatorio, ¿no? Este va a heredar de la clase SubError. Esta clase SubError va a ser una clase abstracta. Una clase abstracta básicamente se refiere a que no se puede instanciar esa clase. Es como un molde. Y ese molde va a servir para las clases hijas, ¿no? Este es como cualquier otra clase. Este tiene un nombre, tiene sus atributos y tiene sus métodos. La diferencia es que puede tener métodos abstractos y esos métodos abstractos no tienen implementación. Donde se tienen que implementar es en la clase hija. Ya, entonces, para gestionar los errores de parte del cliente tenemos esta clase, esto y estas. En total son 3 clases. Estas clases también lo vamos a implementar para ver cómo funcionan, ¿no? Y para gestionar los errores de parte del servidor tenemos esta clase que es el Entity Generic Server Exception, el cual tiene un atributo. Este atributo es de tipo string, un código de tipo string. Ya, entonces para nosotros, para poder realizar la gestión de las excepciones en nuestro aplicativo, vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases y vamos a crear finalmente un DTO. Este DTO nos va a permitir a nosotros retornar. Si sale una excepción, entonces nosotros vamos a retornar este DTO. Este DTO va a estar compuesto por el código. El código, por ejemplo, si es error del cliente, va a salir error cliente. Como prefijo vamos a manejar el CLI. Y luego viene el código, ¿no? CLI 401, por ejemplo. CLI 400 para el error bug request. CLI 403 para el not found, ¿no? Entonces de esta manera va a ser el código. El status HTTP, ¿cuál es el estado, no? ¿Cuál es el código? ¿En qué momento se ha generado el error? ¿Cuál es el mensaje que se va a enviarse? Los submensajes y la lista de los suberrores, ¿no? Si hay suberrores, se va a enviar los suberrores. Entonces de esta manera nosotros vamos a realizar la gestión de nuestras excepciones en nuestro aplicativo. En el siguiente video estaremos realizando la implementación de estas clases en nuestro aplicativo.